Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Uzbekistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central que fue parte importante de la Ruta de la Seda. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En Tashkent, el horizonte de la ciudad sorprende con su mezcla de arquitectura. Rascacielos modernos se alzan junto a edificios brutalistas de la Unión Soviética, mientras mezquitas y madrasas centenarias susurran historias de un pasado precolonial. La Plaza de la Independencia, con su monumental arco y fuentes, da la bienvenida con un aire de orgullo nacional. Al llegar a Tashkent, la capital de Uzbekistán, nos hemos encontrado con una ciudad enorme que respira historia, modernidad y el pulso dinámico de Asia Central. Con una población de más de 2,5 millones de habitantes, Tashkent es el epicentro cultural y económico de esta región. Tashkent es hoy una metrópoli que combina la grandeza de su pasado soviético con la herencia de la Ruta de la Seda. Desde su icónico metro hasta los bulliciosos mercados que inundan los sentidos, las primeras impresiones de Tashkent son una invitación a descubrir el alma de Uzbekistán. Las amplias avenidas de la ciudad diseñadas durante el período socialista contrastan con callejones estrechos que conducen a barrios tradicionales, donde el aroma a pan recién horneado impregna el aire. Tashkent es una ciudad en constante movimiento. Los taxis, los autobuses y los peatones apresurados crean una sinfonía urbana que refleja su papel como centro económico. Sin embargo, la hospitalidad uzbeca brilla desde el primer momento. Un vendedor ofreciendo un melón dulce o un anciano invitando a un té verde marcan el tono de una ciudad acogedora. Una de las joyas de Tashkent es su metro. Inaugurado en 1977 como el primero de Asia Central, más que un medio de transporte es un museo subterráneo. Cada una de sus 48 estaciones es una obra de arte, con diseños que van desde mosaicos inspirados en la Ruta de la Seda hasta lámparas de araña que evocan el esplendor soviético. La estación Ali Chernobyl, entre tantas con sus cúpulas ornamentadas, rinde homenaje al poeta nacional, mientras que Kosmonautslar, dedicada a los cosmonautas, deslumbra con murales futuristas y azulejos azul cobalto.
Metro no es solo hermoso, sino funcional. Con un costo de apenas 1.400 sums, que son unos 10 centavos de euro en 2025, transporta a millones de pasajeros al año, conectando el centro con suburbios como Chilanzar. Para los visitantes como nosotros, el metro es una forma económica de explorar la ciudad. Aunque las fotografías estuvieron prohibidas hasta 2018 por motivos de seguridad heredados de la Guerra Fría, hoy los turistas capturan selfies bajo los techos decorados, mientras los locales lo usan con la familiaridad de un ritual diario. Si el metro es el corazón logístico de Tashkent, los mercados son su alma cultural. El Bazar Chorsu, ubicado bajo una cúpula verde icónica, es el más famoso de todos. Este mercado, cuyo nombre significa 4 caminos, es un laberinto de colores, olores y sonidos. Los puestos de venta de Chorsu rebosan de especias como comino y azafrán, frutas secas, nueces y el omnipresente pan non, decorado con patrones intrincados. Los vendedores, muchos de ellos mujeres con pañuelos coloridos, negocian con una mezcla de astucia y calidez, invitando a probar un higo seco o un trozo de halva. Más allá del mercado de Chorsu, otros como el de Alay ofrecen desde textiles de seda hasta cerámicas pintadas a mano, reflejo de la artesanía uzbeka. En un domingo típico, las familias se reúnen para comprar ingredientes para el plov, el plato nacional de arroz, carne y zanahorias, mientras los ancianos discuten precios con una sonrisa. Estos mercados no solo son centros comerciales, son también espacios sociales donde la diversidad étnica de Uzbekistán, con uzbecos, tayikos y rusos, se entrelaza en un mosaico de convivencia. A pesar de su vitalidad, Tashkent enfrenta desafíos. La rápida urbanización ha traído congestión y contaminación, mientras que la gentrificación amenaza a los barrios tradicionales. Los mercados, aunque vibrantes, compiten ahora con supermercados modernos que atraen a la clase media emergente. Este es un país en constante transformación. El gobierno uzbeco ha invertido en modernizar la ciudad, desde renovaciones en el metro hasta la construcción de Tashkent City, un distrito financiero que busca posicionar a la capital como un hub regional. En los próximos videos veremos otras caras de Tashkent.
Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Uzbekistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.